Cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta serie de 100 algoritmos resueltos en PCInt y Java. En esta ocasión nos corresponde el algoritmo número 10. Comencemos. El enunciado dice, dado un número entero menor a 10 dígitos, mostrar el número de dígitos del número leído, el número de dígitos pares y el número de dígitos impares del número ingresado. Como ven, es un ejercicio que se ve desde el enunciado que es sencillo, ya que el único dato de entrada que vemos acá es un número entero menor a 10 dígitos y debemos mostrar el número de dígitos que contiene, serán los datos de salida, número de dígitos pares y número de dígitos impares. Por lo tanto, tenemos dos datos de salida y tenemos un solo dato de entrada, que sería el número como tal que nos digitan. Muy bien, vamos entonces a PCInt y comencemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir esos datos de entrada y los datos de salida. Entonces vamos a llamar n, que va a ser el número que vamos a ingresar por teclado. Vamos a llamar a otro c, que va a ser, digamos, la cantidad de dígitos. P, que va a ser la cantidad de dígitos pares. Y la i, que va a ser la cantidad de dígitos impares, como entero. Ok. Ahora debemos de colocar un mensaje para que el usuario sepa qué va a hacer. Simplemente le decimos que digite un número inferior a 10 dígitos. Ok, entonces eso que el usuario digita lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable n. Una vez que tenemos ese valor, entonces vamos a contar los dígitos. Entonces aquí hay una clave y una forma fácil de hacerlo, que simplemente esa cifra que nos dan la vamos a dividir por 10. ¿Por qué le dimos por 10? Porque ahorita se van a dar cuenta que cuando usted coge una cantidad, en este caso pues números inferiores a 10 dígitos, al dividirlos por 10, él comienza a ir eliminando de a un carácter, es decir, en este caso de a un dígito, y al final, digamos, todas esas iteraciones corresponden al número de dígitos que trae dicho número. Ahorita lo vamos a ver en el paso a paso. Así que por ahora podemos decir que con un haga mientras nos funcionaría. Entonces vamos a decirle que haga mientras n sea mayor a 0. Es decir, n va a ser el valor pues que va a tomar nuestro número. De hecho es el número que se ingresa, pero se va a estar dividiendo por 10. Entonces vamos a decirle aquí que n va a ser igual a n dividido 10. Ok. Y vamos a ir contando las iteraciones. Entonces decimos c es igual a c más 1. De esta forma solamente nos restaría escribir el número de dígitos que tiene. Entonces el número de dígitos es, o que contiene, y colocaríamos en este caso la variable c. Es decir, volviendo al análisis, vamos a hacer la primera línea o el primer dato de salida, que es mostrar el número de dígitos del número. Una vez tengamos eso, luego nos encargaremos de hallar los pares y luego los impares. Ok, entonces vamos a correr hasta ahí. Nos pide un número, digamos, el 144 por ejemplo. Y nos marca un error. Este error no es que tengamos mala la lógica, no, la lógica está bien. El error se marca es porque aquí en n estamos almacenando pues digamos el resultado de esta división, entonces hay que truncarlo porque en las versiones anteriores que tenía PCInt no ponía problema, pero ya en las nuevas sí pone problema. Obviamente lo que debe hacer es tomar la parte entera, ya con esto debe funcionar sin problema. Entonces vamos a darle reiniciar, escribamos de nuevo 144 y vemos que en efecto nos muestra que ese número tiene 3 dígitos. Coloquemos otro número, cualquiera, y nos muestra que tenemos 6 dígitos. Entonces, como les decía, para darnos cuenta cómo es que él obtiene esto, al dividirse por 10, podemos mostrar aquí un mensajito que nos vaya indicando pues el valor que va tomando n en cada iteración. Podemos colocar lo siguiente: el valor actual de n es, y simplemente mostraríamos acá el valor
queda tomando la n, lo ejecutamos y miren que, bueno, vamos a reiniciar para que lo vean más claro con un número más pequeño y observamos que lo que hace es que va eliminando dígitos, ¿cierto? Entonces aquí no muestra que tiene 2, aquí ya la n vale 0. Si colocamos un número, por ejemplo 729, entonces observen que él aquí elimina el primer dígito, luego elimina pues, el primer dígito a la derecha, luego el segundo dígito a la derecha, hasta que finalmente la n vale 0. Y estas iteraciones, como vemos aquí, hizo 1, 2, 3 y corresponden al número de dígitos. Con eso ya hemos resuelto la primera parte, que es saber el número de dígitos. Vamos ahora a contestar la segunda parte, que es el número de dígitos pares. El número de dígitos pares es muy fácil. Recuerden ver, si tienen dudas, el primer algoritmo que hicimos de esta serie, donde sumamos los números pares e impares. Es muy sencillo, simplemente con un condicional podemos preguntar utilizando la función módulo, es decir, que si n al dividirse por 2, su residuo, esto es lo que quiere decir módulo, su residuo es 0, quiere decir que estamos hablando de un número par. Entonces, tenemos un número par. Entonces le podemos decir aquí que p, que representa en este caso los pares, va a ser igual a p más 1. De lo contrario, entonces coloquemos si no. Bueno, no apareció si no. Si no, entonces simplemente lo contamos en los impares y va a ser igual a i más 1. Ok. Y nos tocaría entonces mostrar 3 mensajes. Este que nos muestra el total de dígitos, este que nos muestra el total de pares y el otro que nos muestra el total de impares. Aquí sería entonces la p y aquí sería entonces la i. Y aquí el número de dígitos pares y el número de dígitos impares es, verifiquemos entonces, corrámoslo de nuevo, coloquemos 144 para probar. Entonces nos dice que el número de dígitos es 3, el número de dígitos pares es 2 y el número de dígitos pares es 1, impares es 1. A ver, probémoslo colocándolos a todos pares, por ejemplo 888, y observen que nos muestra que el número de dígitos es 3 y el número de dígitos pares es 3 y no hay ningún dígito impar. Probemos una vez más, por ejemplo 728, nos muestra entonces 3 dígitos, pares 2, impares 1. Muy bien, con esto ya estamos listos para hacerlo en Java. Entonces nos ubicamos en NetBeans, simplemente clic derecho, vamos a crear una nueva clase que la podemos llamar algo 10, que es nuestro algoritmo número 10. Organicemos esto para que se nos vea mejor. Y aquí vamos a colocar, vamos a generar el método main. Simplemente colocamos las sigas, public static void main, tabulador. Y lo que hacemos entonces ya es declarar estas variables. Entonces podemos tener como muestra el mismo, vamos a ampliar esto aquí un poquito. Podemos tener como muestra el mismo pseudocódigo de pcint. Entonces vamos a hacer esta primera parte, que es definir las variables. Entonces int n, c, p, i. Ok. Y vamos a utilizar la clase scanner para mostrar, pues para leer. Entonces, primero coloquemos aquí un south para decirle, inclusive podemos copiarnos este mensajito para simplificar. Le decimos que ingrese un número, eso, menor a tantos dígitos. Por acá voy a colocar scanner, a mí me gusta colocarlo como acá al inicio, para crear un objeto que lo vamos a llamar lector de la clase scanner, el cual simplemente nos va a permitir leer por consola, o sea, leer por teclado, lo que el usuario pues desea ingresar. Entonces aquí simplemente, a ver, aquí nos pide el import para utilizar la clase scanner y ok, ya estamos listos. Entonces mostramos este mensaje, aquí sigue igual, entonces vamos a leer n, entonces decimos que n va a ser igual a lector, que es el objeto que hemos creado la clase scanner, punto next int, o sea que lo convierte entero lo que él va a leer. Ok, entonces estamos en esta parte de leer, ahora sigue la herramienta, aquí simplemente sería un while.
haga mientras n, lo mismo, sea mayor a 0. En el momento que llega a 0, pues terminen las iteraciones. Y vamos a decirle que n va a ser igual a n, o sea, lo que tiene dividido 10. Punto y coma, porque estamos en Java. Y vamos contando las iteraciones, simplemente C++, es decir, para que la C se incremente en 1, que nos dice que debemos de inicializarla. Entonces podemos colocarle que va a ser igual a 0 antes de usarla. Entonces le colocamos aquí al inicio donde la declaramos que inicialice en 0. Listo. Entonces estamos acá. De una vez si quieren podemos hacer el resto del código. Entonces simplemente aquí iría un condicional, un if. Y lo mismo, preguntamos que si n al dividirse por 2 es igual a 0. Recuerden que aquí el igual es doble igual, que es el operador de comparación. Y en vez del entonces se colocan estas llavecitas. Y decimos entonces en este caso que es par, sería p más más. De lo contrario, else. Obviamente aquí hay que colocarle el cuerpo que cierra el if. De lo contrario, yo bajo esto un poquito. Entonces lo contamos en los impares y más más. Podemos formatear el código al chip F para que se nos alineen bien las sangrías. Y aquí terminamos el ciclo. Y finalizado el ciclo, entonces mostramos los mensajes. Y colocamos lo mismo, el número de dígitos es operador de concatenación, que aquí es el más. Copiamos y pegamos esto mismo, que no sé, no personalizarlo para demorarnos menos. El número de dígitos pares es la P. El número de dígitos impares la I. Formateemos de nuevo. Creo que ya estamos listos para correrlo de acuerdo a lo que vamos viendo acá. Recuerde que aquí ustedes pueden colocar comentarios para saber dónde cierra el ciclo. Por ejemplo, fin mientras o fin del while. Chin más F6, ejecutamos. Ingrese un número menor a 10 dígitos. Recuerde que eso es porque estamos dividiendo por 10. Y obviamente si colocáramos valores más grandes nos puede sacar un error, un desbordamiento por el tipo de dato. Coloquemos 144 y nos dice que el número de dígitos es 3, el número de dígitos pares es 2, el número de dígitos pares es 1. Muy bien, también podríamos mostrar el valor que va tomando n. Entonces simplemente coloquémoslo aquí antes de cerrar el mientras, para que nos queden igual ambos códigos. Y el valor actual de n es, y la variable n, para que ustedes observen bien cómo es que se va a ir transformando ese número que hemos ingresado. Entonces ejecutamos de nuevo, vamos a colocar el 144 y observen cómo lo va eliminando. Salimos con otro, por ejemplo 728, y cómo los va eliminando. Entonces de esta forma hemos cumplido con el objetivo del ejercicio. Recuerden que lo pueden probar también paso a paso, y que PCI nos genera también el pseudocódigo. Aparte del pseudocódigo, perdón, nos genera el diagrama de flujo. Entonces miren aquí que es muy bueno. Obviamente falta que le coloquemos el título del algoritmo. Que lo guarde, pero miren que visualmente es muy agradable trabajar PCI con los diagramas de flujo, porque nos va mostrando también como con este diagrama por donde es que la información se va tratando. Entonces se entra n, esta flechita quiere decir que se captura el dato como dato de entrada, se verifica que n aún no sea mayor a 0 dentro del ciclo. Aquí pues vamos almacenando la parte entera de la división, vamos contando el número de dígitos, verificamos que si el residuo es 0, que entonces si eso se cumple, si es verdadero, lo cuenta como par, y de lo contrario, si no se cumple, se sabe que es un número impar, o sea que por las dos opciones siempre vamos a hacer algo. Y finalmente mostramos los datos de salida. De esta forma hemos cumplido con el objetivo del ejercicio. En la descripción del video les dejo el pseudocódigo en PCInt y el código en Java. Los espero en el siguiente algoritmo.